Entre los muros de un palacio iluminado por candelabros y susurros, una joven noble vuelve a encontrarse con el hombre que marcó su destino. Ariana Luján creyó haber sepultado el pasado, pero el regreso del duque, el amor que la traicionó, reabre heridas que nunca sanaron. Entre la humillación y el orgullo, deberá elegir entre el deber que la sociedad impone y el deseo que su corazón aún se niega a olvidar. Esta es una historia de segundas oportunidades, de silencios que gritan y de amores que florecen en la sombra. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede renacer después de la traición? Granada, año de 1871. La ciudad se vestía de gala para recibir el invierno. Las calles empedradas olían a azahar y a cera derretida, y las campanas de la catedral marcaban la hora en que las familias más distinguidas se reunían en los salones del Palacio de los Villalobos. Aquella noche, el eco de los violines se mezclaba con el murmullo de los abanicos y el roce de los trajes de seda. Ariana Luján avanzó con paso sereno, aunque el corazón le latía con una inquietud que trataba de ocultar bajo su mantilla de blonda negra. Su madre, doña Herminia, caminaba a su lado con aire digno, aunque su mirada vigilante revelaba una mezcla de orgullo y temor. No era un secreto que Ariana había sido, años atrás, la sombra constante del joven duque de Villalobos. Ahora él regresaba de Madrid, convertido en un hombre de influencia, con títulos, fortuna y el favor de la corte. El palacio resplandecía bajo los candelabros de cristal. Los pisos de mármol reflejaban la luz de las velas y el perfume de las damas formaba una niebla dulce en el aire. Ariana, con su vestido color lavanda y guantes de encaje, parecía una aparición entre los reflejos dorados del salón. Al verla, algunos murmullos se alzaron discretos. Había en ella una elegancia sencilla, ajena al lujo exagerado que tanto fascinaba a las jóvenes casaderas. El corazón de Ariana se estremeció al verlo. Don Alonso de Villalobos se encontraba al final del salón, rodeado de caballeros y damas que lo elogiaban. Su porte era majestuoso, levita azul oscuro, chaleco de brocado gris, corbata de seda sujetada por un alfiler de perla. Su cabello, ligeramente más claro que el de su juventud, enmarcaba un rostro que conservaba la misma serenidad altiva que la había enamorado años atrás. Al volverse, sus ojos azules se cruzaron con los de ella, y el tiempo pareció detenerse. Ariana bajó la mirada, fingiendo atender una conversación con una conocida, pero la sangre le ardía en las mejillas. Recordó los paseos por los jardines de la Alhambra, cuando él aún era solo un joven de sonrisa fácil y promesas imposibles. Ahora, ese hombre la miraba con una mezcla de reconocimiento y distancia, como si temiera que el pasado pudiera revelarse entre ambos con solo una palabra. Don Alonso se acercó por cortesía, acompañado de un amigo de la familia. Su voz sonó grave, más madura, con ese tono que pertenecía a los hombres acostumbrados a mandar y ser obedecidos. «Señorita Luján», dijo con una inclinación leve, «han pasado muchos años. Veo que Granada sigue siendo más hermosa de lo que recordaba». Ariana sonrió con una gracia que ocultaba el temblor de su alma. «Y usted, Excelencia, ha cambiado poco. Tal vez el tiempo solo ha reforzado lo que ya era noble en su semblante». Las palabras flotaron entre ellos como un velo invisible. Hubo un silencio breve, interrumpido apenas por las notas de un vals. Don Alonso la invitó a bailar. Ariana aceptó, sabiendo que aquella danza sería tanto una despedida del pasado como una rendición momentánea al recuerdo. Mientras giraban bajo la luz de los candelabros, el roce de sus manos despertó una oleada de sensaciones que ella creía olvidadas. El perfume del jazmín en su cabello, el roce de su guante sobre el dorso de su mano, el leve temblor de sus labios al contener la emoción. Todo era igual y, sin embargo, distinto. Había en él un peso nuevo, una reserva de quien carga con más deberes que deseos. Cuando la música terminó, don Alonso se inclinó apenas y se apartó con la precisión de quien corta un hilo invisible. Ariana quedó inmóvil,
mirando cómo él se alejaba hacia un grupo de damas ansiosas por atraer su atención. Sintió un vacío que el aire no llenaba. Decidió salir al patio interior para respirar. La noche granadina estaba fría y clara. La fuente de mármol reflejaba la luna como un espejo roto. Se quitó los guantes para sentir el aire en la piel, buscando serenarse. Allí, entre los ecos del salón y el murmullo del agua, escuchó un paso contenido. «Señorita Luján», dijo una voz grave, más suave que la del duque. Era don Mateo, el hermano menor, vestido con levita oscura y mirada tranquila. «Hace demasiado frío para estar sola». Ariana giró lentamente. Don Mateo era un hombre diferente a su hermano, menos ostentoso, más sereno. Sus ojos verdes tenían una calidez que desarmaba. Ella intentó sonreír. «Necesitaba un poco de aire», respondió. «Dentro todo parece demasiado brillante». Él la observó en silencio, comprendiendo más de lo que ella decía. No era la primera vez que la veía así, frágil bajo el peso de la dignidad. Desde lejos, durante años, había aprendido a leer en su rostro lo que otros no veían. «A veces», murmuró él, «lo brillante cansa más que la oscuridad». Ella lo miró con sorpresa, incapaz de responder. Hubo un instante en que sus miradas se encontraron, y algo cambió, aunque ninguno lo comprendiera del todo. Ariana bajó la vista, ruborizada, y se apartó con una leve reverencia. «Gracias por su gentileza, don Mateo. Volveré al salón». Él asintió, pero antes de que se marchara añadió en voz baja: «Me alegra que haya venido esta noche. Granada parecía vacía sin usted». Ariana no respondió. Caminó de regreso con el corazón latiendo con fuerza, sin entender por qué aquellas palabras, tan simples, la habían conmovido más que todas las promesas que un día escuchó de labios del duque. Desde el patio, don Mateo la siguió con la mirada hasta que desapareció bajo los arcos iluminados del salón. En su mano quedó el pañuelo que ella había dejado caer al pasar, un trozo de encaje perfumado con jazmín. Lo guardó con cuidado en el interior de su levita, consciente de que aquella noche, bajo el resplandor de las luces y el murmullo de Granada, algo muy distinto acababa de comenzar. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Granada. El aire traía olor a tierra húmeda y a las primeras lluvias del invierno. En la casa de los Luján, las criadas murmuraban en la cocina mientras servían el chocolate espeso y el pan recién horneado. Doña Herminia leía una carta junto a la ventana, y Ariana, aún vestida con su bata de batista blanca, trataba de distraerse bordando un pañuelo. Pero la serenidad era apenas una apariencia. Había un temblor en sus manos que la aguja no lograba disimular. El sonido de un carruaje deteniéndose frente a la puerta interrumpió el silencio. Desde la ventana, Ariana vio descender a su tía, doña Beatriz de Almagro, una mujer de rostro afilado, labios delgados y mirada ansiosa de escándalo. Siempre llegaba sin anunciarse, como si el placer de irrumpir en la tranquilidad ajena fuera su entretenimiento favorito. «Ariana, querida», dijo con un tono empalagoso al entrar al salón, «vengo de la casa de los Villalobos. La noticia corre por toda Granada». Doña Herminia levantó la vista, inquieta. «¿Qué noticia?». Doña Beatriz se acomodó en el sillón principal con teatralidad, extendiendo su chal de seda. «Don Alonso, el duque, ha firmado su compromiso con una joven inglesa, Lady Eleanor Fitzwilliam. Dicen que es hija de un conde con tierras cerca de Londres y que posee una fortuna incalculable, una joya para cualquier título, sin duda». Ariana se quedó inmóvil. El bordado cayó de sus manos y la aguja se clavó suavemente en su dedo sin que lo notara. Una gota de sangre manchó el pañuelo blanco, pero ella no hizo ademán de limpiarla. Solo su respiración se volvió irregular y su mirada se perdió en el vacío. «¿Comprometido?», repitió con un hilo de voz. «Así es, querida», continuó la tía, complacida con la conmoción que había provocado. «El acuerdo fue firmado en Madrid hace apenas una semana. Al parecer, la boda se celebrará en primavera, aquí mismo, en el Palacio de los Villalobos. La sociedad está alborotada. Imagínate una duquesa inglesa en Granada».
Doña Herminia cerró los ojos con gesto cansado. Sabía lo que esa noticia significaba para su hija. Desde que Ariana era una adolescente, todos conocían su inclinación hacia el joven duque. Nadie hablaba abiertamente, pero las miradas, los susurros y las esperanzas tejidas en silencio habían acompañado a la familia durante años. «Ariana, hija mía, no escuches rumores», intervino la madre, intentando poner fin a la conversación. «Nada está confirmado mientras no haya un anuncio oficial». Doña Beatriz soltó una risa breve y seca. «Oh, está confirmado, Herminia. Lo anunció el propio embajador de Inglaterra anoche en la tertulia de la condesa de Villaseca. No hay duda alguna». El silencio se hizo denso. Ariana, pálida como el mármol, se levantó con lentitud. «Disculpen, necesito aire». Salió del salón sin mirar a nadie. Subió las escaleras como quien huye de una herida abierta. En su habitación, el perfume de las flores que había recogido la noche anterior aún flotaba en el aire. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. El duque, casado con otra, con una extranjera, con alguien que ni siquiera conocía las colinas de la Alhambra, ni el aroma de los naranjos al atardecer. Se acercó al tocador y se miró al espejo. Su reflejo le devolvió una imagen que no reconoció. Una mujer de mirada apagada, de rostro triste. Recordó el vals de la noche anterior, el roce de las manos, las palabras medidas. Todo había sido una ilusión, una delicada mentira que su corazón había querido creer. Un golpeteo suave la hizo girar. Su madre entró en silencio, llevando consigo un chal. «Abrígate, hija», dijo con ternura. «No permitas que te vean abatida. Las paredes escuchan y las bocas repiten». Ariana asintió. Su voz era apenas un suspiro. «¿Por qué no me lo dijo, madre? Si iba a casarse, ¿por qué me miró de ese modo?» Doña Herminia la abrazó. «Porque los hombres de su rango no siempre son dueños de sus decisiones. Su deber pesa más que su afecto». Ariana se apartó con lágrimas contenidas. «¿Entonces el deber es más fuerte que el amor?» La madre no respondió. Solo acarició su mejilla, sabiendo que no había consuelo posible. Esa tarde, Granada se llenó de rumores. En los cafés, los caballeros comentaban la alianza entre la nobleza andaluza y la aristocracia inglesa. Las damas, en cambio, susurraban sobre la pobre señorita Luján, la joven que había osado soñar demasiado alto. En el mercado, las vendedoras cuchicheaban y hasta las criadas en las casas repetían la historia con detalles adornados. Al caer la noche, Ariana se negó a cenar. Permaneció junto a la ventana, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer sobre los tejados. La lámpara de aceite proyectaba una luz temblorosa sobre su rostro. Sentía que algo dentro de ella se había quebrado para siempre. En ese instante, el sonido de un carruaje se detuvo frente a la casa. El cochero anunció con voz firme la llegada de don Mateo de Villalobos. Doña Herminia se apresuró a recibirlo, temiendo un nuevo motivo de comentarios. El joven entró al salón con el sombrero en la mano, empapado por la llovizna. «Perdone mi atrevimiento, doña Herminia», dijo con respeto. «Me preocupó la señorita Ariana. Supe lo ocurrido y consideré mi deber presentarme». «Su gentileza lo honra, don Mateo», respondió la madre. «Ariana no se encuentra bien, pero puede usted verla un momento. Tal vez le haga bien conversar con alguien que no repita rumores». Ariana descendió lentamente las escaleras. Llevaba un sencillo vestido gris y un chal oscuro que acentuaba la palidez de su rostro. Al verlo, algo en su expresión se suavizó. «No debió venir con esta lluvia», dijo ella en voz baja. «No podía quedarme en casa», contestó él con una sinceridad que desarmaba. A veces, el silencio duele más que el frío. Ariana se sentó junto al fuego. Él permaneció de pie, respetando la distancia. Había en sus gestos una calma que contrastaba con el desorden de su alma. «¿Es verdad lo que dicen?», preguntó ella finalmente, sin mirarlo. Don Mateo bajó la cabeza. «Sí, señorita. Mi hermano ha formalizado su compromiso con Lady Eleanor Fitzwilliam. Fue un acuerdo político, muy celebrado en Madrid. Pero…» Su voz se quebró apenas. «No creo que la felicidad haya tenido parte en esa decisión.
Ariana sonrió con amargura. La felicidad no es moneda que interese a los poderosos. Él dio un paso hacia ella, aunque se detuvo antes de acercarse demasiado. Hay cosas que se pierden por orgullo, otras por miedo, y algunas simplemente porque llegan en el momento equivocado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el fuego las sostuviera. Ariana lo miró, sorprendida por la profundidad de su tono. Era la primera vez que veía en él algo más que cortesía. Había en su voz una ternura contenida, una comprensión que la envolvía sin tocarla. «Gracias por venir», dijo finalmente. «No sé qué sería de mí si no tuviera al menos una voz que no me juzgue». Don Mateo asintió. «Nadie debería juzgarla, señorita. Su único error fue sentir». Ariana apartó la mirada, y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Él no la tocó, pero su presencia bastó para llenarla de calma. Cuando don Mateo se retiró, la noche estaba cerrada y el cielo aún lloraba. En el umbral, antes de subir a su carruaje, miró hacia la ventana del salón. Ariana estaba allí, recostada sobre el respaldo, con los ojos perdidos en las llamas. Por un instante, pensó en regresar y decirle cuánto la admiraba, cuánto le dolía verla sufrir. Pero no lo hizo. Sabía que no era el momento. Dentro de la casa, doña Herminia observaba en silencio a su hija. «Hija mía», dijo con voz baja, «guarda tu dignidad como un tesoro. El tiempo pondrá todo en su lugar». Ariana la abrazó, pero no respondió. Sabía que el tiempo podía curar heridas, sí, aunque no siempre devolvía lo que había sido arrancado del alma. Esa noche, al apagar la lámpara, escuchó el eco de la lluvia en los cristales. Cada gota le recordaba el compás de un vals que nunca volvería a bailar. Cerró los ojos y sintió el vacío helado que deja el amor cuando se rompe la esperanza. En su pecho, algo callado comenzó a transformarse. No era resignación, sino la primera chispa de una fuerza que aún no comprendía, una fuerza que el dolor había despertado y que muy pronto cambiaría su destino. Los días siguientes fueron un lento martirio para Ariana. Granada amanecía envuelta en rumores, y el nombre de don Alonso de Villalobos era pronunciado con admiración y envidia en cada tertulia. Los periódicos locales hablaban de su próximo enlace con Lady Eleanor Fitzwilliam, describiendo con lujo de detalles la elegancia de la dama inglesa, su fortuna y su refinada educación. Cada palabra era una puñalada silenciosa que Ariana soportaba con la serenidad forzada de quien ya ha sido juzgada por el mundo. Doña Herminia intentaba mantener la compostura frente a las criadas y las visitas, pero el orgullo materno se quebraba cada vez que escuchaba una burla velada sobre la pobre señorita Luján. La joven se recluía en casa, evitando salidas y compromisos sociales. Su único refugio era el pequeño jardín interior, donde el aroma del jazmín le recordaba tiempos más inocentes. Una mañana, mientras hojeaba un libro de poesía junto al ventanal, Ariana escuchó el sonido de un carruaje deteniéndose en la calle. Pensó que sería alguna visita de cortesía para su madre, pero al levantar la vista vio, con un sobresalto, la figura de don Mateo de Villalobos cruzando el portón. Vestía con sencillez, levita oscura, camisa blanca y guantes de montar. Había en su expresión una mezcla de determinación y melancolía. Doña Herminia, al verlo entrar, no pudo disimular su sorpresa. Don Mateo, qué inesperada visita. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Perdóneme, doña Herminia. Vengo a devolver un libro que la señorita Ariana tuvo la bondad de prestarme en el otoño pasado. Sé que no es momento propicio, pero necesitaba verla». La madre dudó un instante, pero la cortesía la obligó a asentir. «Ariana está en el salón. Siéntese, por favor». El corazón de Ariana latía con fuerza cuando lo vio entrar. El libro que llevaba en la mano era un tomo antiguo de versos de Becker, encuadernado en piel marrón, que ella había prestado meses atrás durante una tertulia literaria. No imaginaba que él lo conservaría. «Señorita Luján», saludó él con voz suave, «me disculpo por venir sin anuncio». «No hay falta que disculpar», respondió ella, intentando mantener la calma. «Me alegra saber que disfrutó la lectura». Él depositó el libro sobre la mesa de mármol.
Más que disfrutarla, la comprendí, tal vez demasiado tarde. Ariana frunció el ceño, confundida, pero antes de que pudiera responder, él continuó. No pretendo incomodarla. Sé que este no es momento de conversaciones ligeras, pero he venido a hablarle con sinceridad. Su tono, contenido y sereno, tenía algo de solemne. Ariana se incorporó lentamente. En el aire flotaba una tensión que ambos parecían percibir, una corriente invisible que los acercaba y los mantenía al borde del abismo. Don Mateo, no entiendo. Él respiró hondo. Mi hermano contraerá matrimonio con una mujer de fortuna, y usted sabe que esa unión no nace del amor. No es mi lugar juzgarlo, pero sí puedo lamentar el daño que esa decisión ha causado. Y no solo por compasión. La miró fijamente. En sus ojos verdes había una claridad triste, una verdad que se negaba a seguir oculta. Durante años, prosiguió con voz más baja, la he visto desde lejos, en los salones, en los paseos por la Alhambra, en las misas de domingo. Siempre supe que mi presencia pasaba inadvertida, y quizá fue mejor así, pero ahora que el mundo se atreve a humillarla, no puedo permanecer en silencio. Ariana sintió un estremecimiento. No sabía si era por el tono de su voz o por el peso de sus palabras. No necesito compasión, don Mateo. No es compasión, interrumpió él suavemente. Es respeto y algo más. Hubo un silencio prolongado. Solo el sonido del reloj de pared llenaba la estancia. Finalmente, él se acercó un paso. Permítame hablar con claridad. Sé que mis palabras son inesperadas, pero mi decisión está tomada. Si me permite el honor, deseo ofrecerle mi nombre. Ariana lo miró atónita. ¿Su nombre? Sí, señorita. No le prometo amor inmediato, ni grandes pasiones, pero le ofrezco protección, tranquilidad y un lugar donde nadie pueda volver a señalarla. Usted merece respeto. Y si me acepta, haré de ese respeto mi deber. Ariana se levantó con el rostro encendido. ¿Casarse conmigo, por piedad? Don Mateo negó con firmeza. Por estima, por algo que ha crecido en silencio desde hace mucho. No me atrevo a nombrarlo, pero existe. Sus palabras la dejaron sin aliento. Por un instante, creyó que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo aceptar, dijo temblorosa. No ahora. No después de todo lo que se dice de mí. Precisamente por eso, respondió él con serenidad. Porque sé lo que se dice, y no lo permito. Porque una mujer de su temple no debe esconderse por la crueldad de los otros. Si acepta, callaré las lenguas que la difaman. Si me rechaza, la seguiré respetando. Ariana apartó la mirada. Una lágrima rodó sin permiso. No puedo imaginarme un matrimonio sin amor. Don Mateo bajó la cabeza. El amor puede nacer donde hay respeto. No se lo pido hoy, solo le pido que lo piense. Se inclinó ante ella y, sin añadir más, salió del salón. Cuando la puerta se cerró, Ariana quedó sola. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. En el suelo, junto al libro de Becker, notó algo que él había dejado caer, un pañuelo bordado con la letra M. Lo tomó entre sus dedos y lo guardó sin saber por qué. Esa tarde, el cielo se tiñó de gris y comenzaron a caer finas gotas sobre los tejados. Doña Herminia subió a la habitación de su hija y la encontró sentada junto al ventanal, con el pañuelo entre las manos. ¿Qué ocurre, hija? ¿Te dijo algo que te haya ofendido? Ariana negó lentamente. Me pidió que me casara con él. Doña Herminia se llevó la mano al pecho. Dios mío, no entiendo por qué lo hizo, continuó Ariana con la voz quebrada. No hay amor entre nosotros, solo gratitud, tal vez compasión. La madre se sentó a su lado. Hija, los hombres como don Mateo no actúan movidos por capricho. Si te lo propuso, es porque ve en ti una virtud que el mundo no supo valorar. Quizá no sea amor aún, pero puede llegar a serlo. Ariana apretó el pañuelo. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces habrás aprendido a elegir con el corazón, no con la ilusión, respondió la madre, acariciándole el cabello. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Ariana no pudo dormir. Pensaba en don Alonso y en la promesa que jamás se cumplió, en la humillación pública y en la serenidad de don Mateo. Había en él una calma que no la hacía temblar, sino que la envolvía.
Una presencia que no exigía nada, pero ofrecía todo. Los días pasaron y los rumores crecieron. Las damas de Granada comentaban con deleite que la señorita Luján había sido abandonada y que pronto su familia caería en desgracia. Doña Herminia recibía miradas de lástima y cortesía fingida. El peso de la vergüenza comenzaba a hacerse insoportable. Una tarde, mientras Ariana rezaba en la pequeña capilla de la casa, doña Herminia entró en silencio y le entregó una carta. «Es de don Mateo», dijo. Ariana la abrió con manos temblorosas. La caligrafía era firme, elegante. «No pretendo apresurarla, pero la vida no espera a quienes temen vivir. Si acepta mi propuesta, haremos un anuncio discreto, sin fiestas ni ostentación. Si me rechaza, respetaré su decisión con la misma devoción con que la he admirado. Solo le pido una cosa: no deje que el dolor ajeno defina su destino». Ariana leyó esas líneas una y otra vez. No había promesas vacías ni halagos, solo una verdad serena. Esa noche, frente al espejo, se miró con detenimiento. No era la misma joven que había soñado con un amor imposible. Había madurado entre lágrimas y silencios. Al amanecer, bajó las escaleras vestida con un traje azul oscuro y un velo claro. Su madre la esperaba en el vestíbulo. «¿A dónde vas, hija?» «A devolverle su pañuelo», respondió con un atisbo de sonrisa. «Y a darle mi respuesta». Un carruaje la llevó hasta la residencia de los Villalobos. El portón se abrió con lentitud. Don Mateo la recibió en el jardín, sorprendido por su visita. Ella se detuvo frente a él, sin apartar la mirada. «He pensado en su propuesta», dijo Ariana con voz firme. «Y aunque mi corazón aún no sabe amar de nuevo, mi gratitud y mi confianza le pertenecen. Si todavía desea ofrecerme su nombre, lo acepto». Don Mateo se quedó inmóvil. Luego, con una calma contenida, inclinó la cabeza y tomó su mano. «Gracias, señorita, no la defraudaré». Los primeros rayos del sol se filtraron entre los cipreses, bañando el jardín con una luz dorada. Ariana sintió que una etapa de su vida terminaba en ese instante. No era un comienzo alegre ni romántico, sino un acto de valentía. A su alrededor, Granada despertaba, y el sonido de las campanas anunció una nueva mañana. El compromiso fue anunciado en voz baja, casi en secreto. No hubo música ni celebración, solo el eco discreto de las palabras de respeto. La aristocracia lo juzgó con miradas altivas, pero Ariana no volvió a agachar la cabeza. Sabía que, entre las sombras del desprecio, acababa de encontrar una luz distinta, la de un amor que nacería sin promesas, pero con verdad. El amanecer de aquel día amaneció cubierto por una neblina espesa, como si el cielo mismo se negara a entregar claridad a un suceso tan delicado. Granada despertaba lentamente entre los ecos amortiguados de las campanas de San Nicolás, mientras el sonido de los carruajes sobre el empedrado se perdía en la humedad del aire. En el interior de una pequeña iglesia del siglo anterior, escondida entre cipreses y muros de piedra antigua, Ariana Luján ajustaba los botones de su vestido de novia frente a un espejo empañado. La tela era sencilla, de seda cruda, sin encajes ni perlas, pero el corte impecable y el broche de camafeo en su cuello le daban una dignidad silenciosa. No había corona, ni velo largo, ni flores exóticas. Solo un ramo de nardos blancos y el temblor contenido en sus manos. Doña Herminia, vestida de luto gris, arreglaba con esmero la mantilla sobre los hombros de su hija. Su mirada no tenía lágrimas, pero sí un brillo húmedo de nostalgia y orgullo. «Estás hermosa, hija mía, nadie podrá negarlo». Ariana asintió, pero no sonrió. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, madre? No hay decisiones perfectas», respondió la mujer con firmeza. «Solo caminos que elegimos con el corazón en alto. Y tú caminas con dignidad». El reloj marcaba las 11 cuando la iglesia recibió a los escasos invitados. Algunos parientes discretos de ambas familias, el sacerdote, 2 testigos, y entre los bancos vacíos, una figura que destacaba por su porte inconfundible. Don Alonso, con su levita negra y sombrero en mano, se mantuvo al fondo del recinto, acompañado de una dama rubia de rostro inexpresivo, Lady Eleanor Fitzwilliam.
Cuando Ariana cruzó el umbral de la iglesia tomada del brazo de su madre, los murmullos se extinguieron. Avanzó con paso sereno, aunque el peso de cada mirada parecía clavarle espinas invisibles. Don Mateo la esperaba frente al altar, de pie, con un rostro solemne y una mirada serena. Vestía de negro riguroso, pero sin ostentación. Solo una flor blanca en el ojal rompía la sobriedad del conjunto. El sacerdote pronunció las palabras del rito con voz firme y clara. No hubo promesas apasionadas, ni lágrimas, ni sobresaltos. Solo el eco de dos nombres unidos ante Dios y el temblor de una mano que rozó a la otra con respeto sagrado. Cuando Mateo colocó el anillo en el dedo de Ariana, sus dedos rozaron los de ella apenas un instante más de lo necesario. Fue un gesto leve, pero cargado de intención. Ariana no lo retiró, tampoco lo sostuvo. Se limitó a dejarlo suceder. ¿Aceptas tomar como esposo a don Mateo de Villalobos y prometes respetarlo, acompañarlo y guardar fidelidad mientras vivas?, preguntó el sacerdote. Sí, respondió Ariana con voz clara, aunque suave. Cuando el sacerdote pronunció la bendición final, un rayo de luz logró filtrarse por el rosetón de piedra, iluminando la figura de Ariana como una señal que nadie se atrevió a interpretar. A la salida, los escasos asistentes arrojaron pétalos secos, en un gesto más simbólico que festivo. No hubo música, ni banquete, ni brindis. Solo el silencio denso de una unión que nacía entre la dignidad y la renuncia. Don Alonso, desde lejos, observaba sin expresión. No felicitó a los novios, ni se acercó. Solo murmuró algo al oído de Lady Eleanor y desapareció entre los cipreses. Horas después, el carruaje de los recién casados ascendía por un camino de tierra hacia una antigua casa de campo situada en las colinas cercanas a la Alhambra. La propiedad, rodeada de limoneros y glicinas, era una residencia modesta pero encantadora. Las paredes cubiertas de enredaderas, los balcones con celosías de hierro forjado y un jardín interior con fuente de piedra daban al lugar una atmósfera de recogimiento y sosiego. Ariana descendió del carruaje sin decir palabra. Sus manos estaban frías, pero no temblaban. Don Mateo, siempre atento, le ofreció el brazo sin imponerlo. Ella lo aceptó con un leve gesto de la cabeza. Dentro de la casa todo estaba preparado. Un salón de techos altos, una chimenea encendida, flores frescas en jarrones de loza y una habitación reservada para cada uno. Nadie había sugerido otra cosa. El personal doméstico era reducido. Una ama de llaves anciana y una joven criada andaluza que servía con discreción. La noche cayó sobre Granada con una brisa húmeda. Ariana, sentada en el borde de su cama, observaba las sombras que la lámpara proyectaba sobre la pared. Llevaba aún el vestido de boda, como si cambiarse fuera a admitir que el día había terminado. Un leve golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Puedo pasar?, preguntó la voz de don Mateo desde el otro lado. Sí, respondió ella con un hilo de voz. Él entró con paso lento, sin cruzar del todo el umbral. Solo quería desearte buenas noches y agradecerte por tu valor. Ariana lo miró por un instante. Él tenía la misma serenidad de siempre, pero en sus ojos brillaba algo más. Una emoción contenida, un respeto absoluto. No he sido valiente, dijo ella. Solo hice lo necesario. Eso para mí es valor. Hubo un silencio tenso. Ariana entrelazó las manos sobre el regazo. ¿Te arrepientes? Mateo negó con un leve movimiento. Nunca me arrepentiré de honrar a una mujer que admiro. La joven bajó la vista. No sé si podré darte lo que mereces. No vine a pedir nada, respondió él suavemente. No tocaré tu corazón si no lo deseas. Solo quiero que encuentres en esta casa un lugar donde nadie te humille jamás. Ariana lo miró por un momento largo, y en ese cruce de miradas hubo un pacto silencioso. Gracias, murmuró ella. Él inclinó la cabeza, se retiró en silencio y cerró la puerta con suavidad. Los días siguientes se sucedieron en una calma extraña. Los recién casados compartían desayunos en el patio, caminaban juntos por el jardín y algunas tardes leían en la biblioteca sin dirigirse muchas palabras. Era una convivencia marcada por el respeto, los silencios y una distancia que no hería. Ariana poco a poco
comenzó a reconocer gestos que antes había ignorado. La manera en que Mateo le ofrecía su abrigo sin hacer alarde, cómo evitaba interrumpir sus pensamientos, y el modo en que sus ojos se detenían sobre ella cuando creía que nadie lo notaba. En una ocasión, durante una caminata por los senderos de la finca, un pájaro herido cayó a sus pies. Ariana se agachó para recogerlo, pero dudó. Don Mateo se arrodilló sin dudar, tomó al animal entre las manos y con voz baja dijo: «A veces basta con sostener algo herido sin apretarlo y esperar». Ella lo miró, y por primera vez sintió que su pecho se abría ligeramente a una emoción distinta. Esa noche, mientras se quitaba los alfileres del cabello, Ariana se sorprendió al descubrir que había sonreído durante el paseo. La casa, aunque silenciosa, no le resultaba ajena. Ya no era una prisionera de su destino, sino una mujer que intentaba caminar entre escombros con pasos propios. En su habitación, sobre la mesa de noche, don Mateo había dejado una flor de almendro con una nota breve, para cuando decidas mirar hacia la primavera. Ariana cerró los ojos. La neblina de la mañana aún cubría parte de su alma, pero aquella flor era una promesa que no exigía nada, solo esperaba. La vida en la casa de campo se deslizaba con la lentitud de las hojas que caían de los almendros. No había sobresaltos ni visitas, y el murmullo del agua de la fuente era el único sonido que rompía el silencio de las tardes. Ariana comenzaba a conocer el ritmo pausado de esa nueva existencia, tan distinta del bullicio de los salones de Granada, donde el juicio ajeno era ley y los susurros tenían filo. Cada mañana, al abrir las cortinas, encontraba el cielo cubierto de neblina baja que se disipaba lentamente sobre los tejados de tejas rojas. La brisa matinal traía el aroma de los cipreses y de la tierra húmeda. En aquel entorno de calma, la joven aprendía a escuchar el canto de los mirlos, a reconocer el crujido de las ramas bajo los pies y a observar cómo el sol dibujaba reflejos dorados sobre el mármol blanco del patio. Don Mateo respetaba su espacio con una elegancia que no necesitaba palabras. Nunca forzaba una conversación ni cruzaba la puerta de su habitación. Compartían el desayuno bajo la pérgola cubierta de bugambilias, pero rara vez hablaban más allá de lo necesario. Sin embargo, Ariana notaba cada vez con más claridad los pequeños gestos que, sin estridencia alguna, revelaban una devoción silenciosa. Una mañana, al acercarse a su tocador, encontró sobre la superficie de madera pulida un libro de poesía que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, una nota breve caía entre las páginas. «Sé que estos versos la acompañan mejor que mi voz». La caligrafía era firme, sobria, sin adornos. En otra ocasión, al volver de una caminata solitaria, halló un pañuelo de lino bordado con la inicial de su nombre. Estaba cuidadosamente doblado junto a la tetera de porcelana azul. No había duda de quién lo había dejado allí, aunque nadie lo mencionó. Lo más inesperado fue una flor. Una mañana de marzo, al abrir la ventana de su habitación, Ariana encontró sobre el alféizar una rama de almendro recién cortada. Aún goteaba rocío. No había mensaje alguno, ni explicación. Pero ese detalle, tan sencillo y tan exacto, encendió algo muy profundo dentro de ella. No sabía aún si era cariño, gratitud, ternura o algo más esquivo, pero lo cierto es que su pecho ya no sentía el mismo vacío. Mateo no la tocaba, no la reclamaba, pero estaba allí, no como una sombra que seguía sus pasos, sino como un muro silencioso que la protegía del mundo. Una tarde gris, Ariana decidió recorrer el olivar que rodeaba la finca. Llevaba un chal ligero sobre los hombros y un sombrero de ala ancha que el viento intentaba levantar. El sendero era estrecho, bordeado por árboles viejos y retorcidos, cuyas ramas, aún desnudas por el invierno, parecían extenderse en súplica hacia el cielo. A mitad del camino, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a don Mateo acercarse a caballo, con las riendas en la mano y el cabello ligeramente revuelto por el viento. «Perdone que la siga», dijo él al detenerse. «Vi que salía sola y temí que la tormenta la sorprendiera». «¿Tormenta?»,
preguntó Ariana, alzando la vista. Las nubes, antes dispersas, se habían agrupado en un manto plomizo que cubría la sierra. El aire olía a lluvia inminente. Deberíamos regresar, sugirió él. Pero antes de que pudieran dar vuelta, una ráfaga violenta levantó polvo y hojas secas. Los primeros truenos retumbaron en la distancia. Ambos comenzaron a caminar con rapidez, pero la lluvia llegó con brutalidad inesperada. En cuestión de segundos, el agua caía como un velo espeso que empapaba sus ropas y enlodaba el sendero. «Por aquí», dijo don Mateo, tomando la delantera. «Hay una caseta de aperos junto al muro del sur». Corrieron bajo la cortina de lluvia hasta llegar a una pequeña estructura de piedra, cubierta de musgo y con una puerta de madera carcomida. Dentro había herramientas antiguas, sogas colgadas y un banco de carpintero. Pero sobre todo, había resguardo. Ariana se apoyó en la pared, jadeando. Su vestido se adhería al cuerpo como una segunda piel. El cabello, mojado, caía en mechones desordenados sobre su rostro. Don Mateo, de pie frente a ella, se quitó la capa empapada y se la ofreció sin hablar. Ella la tomó con manos trémulas, sin mirarlo directamente. El silencio entre ellos era espeso como el aire húmedo. Solo se oía el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo de zinc. «Perdóneme», dijo él finalmente. «No pretendía incomodarla». Ariana alzó la vista. «No estoy incómoda, solo sorprendida. No imaginé que el día terminaría así». Mateo sonrió apenas. «La vida rara vez se parece a lo que imaginamos». Ella lo observó con atención. Había algo distinto en su expresión, una vulnerabilidad que contrastaba con la firmeza que siempre mostraba. Sus ojos verdes, iluminados por la escasa luz que se filtraba por una rendija, estaban fijos en los de ella. «¿Alguna vez imaginaste que estarías casado conmigo?», preguntó Ariana, sin saber de dónde había salido la pregunta. Él tardó en responder. Bajó la mirada por un instante y luego la sostuvo con una franqueza que desarmaba. «Desde antes de entender lo que significaba el amor, supe que me importabas, pero jamás me atreví a soñarlo». Ella dio un paso hacia él. El aire estaba cargado de algo invisible, algo que no se podía nombrar, pero que ambos sentían en la piel. «No entiendo por qué no dijiste nada», murmuró ella. «Porque no se interrumpe la felicidad ajena, aunque uno la envidia en silencio». Sus palabras quedaron flotando entre ellos como una confesión sin retorno. Ariana sintió un nudo en la garganta. La capa que la envolvía resbaló por su hombro, dejando al descubierto la seda mojada de su vestido. Mateo se inclinó apenas para recogerla, y en ese gesto, sus manos se rozaron. Fue un contacto leve, apenas un instante, pero bastó para encender una corriente eléctrica que viajó por la columna de Ariana y le hizo contener la respiración. Él no se apartó. Tampoco insistió, solo la miró con una mezcla de respeto y anhelo contenido. «No tienes que decir nada», susurró él. «No busco una respuesta. Solo quería que supieras que estoy aquí, cuando decidas acercarte». Ariana bajó la vista. El corazón le latía con fuerza, pero no por temor. Era otra cosa, una emoción nueva, cálida, que nacía del reconocimiento, de la ternura, de esa forma de cariño que no exige, sino que acompaña. Cuando la tormenta cesó, salieron de la caseta sin hablar. Caminaron juntos, despacio, con el barro pegado a los zapatos y el perfume de la tierra mojada impregnado en la ropa. Al llegar a la casa, Ariana se volvió hacia él y, sin mediar palabra, colocó en sus manos la flor de almendro que llevaba desde la mañana en el bolsillo del vestido. «Para cuando tú también decidas mirar hacia la primavera», dijo con voz temblorosa, y luego subió las escaleras sin esperar respuesta. Don Mateo se quedó solo en el vestíbulo, con la flor entre los dedos, y por primera vez desde su boda cerró los ojos y sonrió. La primavera se había instalado con una delicadeza inesperada sobre Granada. Los naranjos florecían en los patios interiores, el aroma del azahar flotaba como un suspiro sobre los balcones, y los días se estiraban con lentitud dorada. En la casa de campo, Ariana despertaba cada mañana al canto de los jilgueros,
mientras el sol atravesaba las celosías de su habitación y pintaba sombras suaves sobre las cortinas de lino blanco. La rutina con don Mateo se había asentado en una calma honesta. Había entre ellos una armonía silenciosa, una complicidad que no necesitaba palabras. Si bien los silencios persistían, ya no eran incómodos. Eran pausas cargadas de respeto, de ternura latente, de una promesa que empezaba a insinuarse sin nombre. Pero la paz tiene enemigos que no anuncian su llegada. Una tarde, mientras Ariana paseaba entre los surcos del huerto con un sombrero claro y un libro bajo el brazo, la joven criada que servía en la casa se le acercó con el rostro pálido y agitado. «Señora, ha regresado a Granada». «¿Quién?», preguntó Ariana, aunque su pecho ya intuía la respuesta. El duque, don Alonso, vino solo, sin la inglesa. El corazón le dio un vuelco. Por un instante, la brisa pareció dejar de moverse y el jardín se volvió estático. Ariana bajó la vista y siguió caminando. No hizo preguntas. No pronunció comentario alguno. Pero aquella noche, mientras cerraba las cortinas de su dormitorio, no pudo evitar mirar hacia el horizonte, hacia la ciudad que centelleaba a lo lejos, como si cada luz supiera algo que ella aún no comprendía. Los días siguientes confirmaron la noticia. El regreso de don Alonso fue tema de conversación en todas las casas distinguidas. Su prometida, Lady Eleanor, había abandonado el compromiso semanas antes y se había marchado a Inglaterra con el rostro cubierto por un velo de silencio. Algunos decían que el duque había roto el trato tras descubrir una traición. Otros murmuraban que fue ella quien lo había rechazado tras una humillación sufrida en Madrid. Ariana no prestaba oído a los rumores, pero los ecos de aquel escándalo la alcanzaban como ecos lejanos que, aunque suaves, golpeaban zonas antiguas de su alma. Don Mateo también había escuchado los comentarios, aunque no los compartía. Su expresión no cambió, pero en sus gestos se percibía una vigilancia nueva, una tensión contenida. Su mirada se demoraba más en el rostro de Ariana, como si quisiera asegurarse de que ella no vacilaba, y aunque no decía nada, su silencio ya no era neutro. Una semana después, la Hermandad de Santa Cecilia organizó una velada de caridad en el convento de las Capuchinas. Ariana, como dama honorable, fue invitada a asistir. Dudó. No deseaba exponerse a las miradas ni a los susurros. Pero doña Herminia insistió en que era su deber asistir, como esposa de don Mateo y señora respetada. Vestida con un traje de muselina color lavanda y un mantón de seda color marfil, Ariana entró al claustro acompañada por su madre. El ambiente era sobrio pero elegante. Las damas conversaban en pequeños grupos, los caballeros se inclinaban con cortesía, y la música de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con una melancolía serena. Ariana mantenía la compostura, saludando con discreción, evitando las miradas insistentes. Sin embargo, al girar por uno de los pasillos, se detuvo en seco. Don Alonso estaba allí, de pie junto a un rosal antiguo, vestido con un frac negro y un pañuelo de raso gris en el bolsillo. La vio. No hubo duda. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció ceder a una dimensión que solo los dos conocían. Él se acercó con paso lento, seguro, y cuando estuvo a solo un palmo de ella, inclinó la cabeza. «Señora de Villalobos, no sabe cuánto lamento todo lo que no dije». Ariana permaneció en silencio. No sabía si su corazón latía por el recuerdo o por la sorpresa. «He cometido errores», continuó él. «Algunos por orgullo, otros por miedo. Pero perderla fue el precio más alto que he pagado». Ella alzó la vista. Su rostro no mostraba ira ni emoción desbordada. Era la expresión de una mujer que había caminado por el abismo y regresado con los pies firmes. «Nada tengo que reprocharle, Excelencia», dijo ella con voz templada. «Su camino y el mío ya no se cruzan». Don Alonso la miró con intensidad. «¿Y si le dijera que aún pienso en usted cada día?» Ariana sostuvo la mirada. «Entonces le diría que su memoria llega tarde». El silencio entre ellos se llenó de sonidos ajenos, risas lejanas, pasos sobre la piedra, una nota sostenida del violín. «¿Es feliz con él?», preguntó el duque bajando la voz. Ariana no respondió de inmediato. «Lo respeto, y cada día que pasa aprendo a valorarlo. Eso, para mí, es más que suficiente». En ese instante,
A unos metros de distancia, don Mateo presenciaba la escena. No se acercó, no interrumpió, solo observó. Pero su rostro, siempre contenido, mostraba una sombra nueva, una herida que no sangraba, pero que dolía en lo profundo. Cuando Ariana se volvió para regresar al salón, sus pasos eran firmes, pero su pecho estaba agitado. Sabía que algo había cambiado. No en su decisión, no en sus sentimientos, sino en la claridad con la que ahora veía el pasado. Don Alonso, con toda su elegancia y su presencia, ya no tenía poder sobre su corazón. Esa noche, al regresar a la casa de campo, Ariana subió las escaleras sin quitarse el mantón. Pasó frente a su dormitorio y se detuvo frente a la puerta del estudio de don Mateo. Estaba entreabierta. Desde dentro, se filtraba la luz de una lámpara y el leve aroma del tabaco inglés que él a veces fumaba en soledad. Se quedó en el umbral, sin atreverse a tocar. Lo vio de espaldas, sentado en su sillón, con la cabeza inclinada sobre un libro que no parecía estar leyendo. Su postura hablaba más que sus palabras. Ariana apoyó la mano sobre el marco de la puerta. Quiso decir algo, pero no halló palabras que no parecieran vanas. Don Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hubo reproches en los suyos, pero sí una pregunta silenciosa, una necesidad de entender lo que no se había dicho. Ariana dio un paso. Iba a hablar, pero en ese momento se oyó el sonido de un trueno a lo lejos. La lluvia comenzaba otra vez. Solo quería asegurarme de que estés bien, dijo ella finalmente. Él asintió, con una leve sonrisa. Lo estoy, ahora que regresaste. Ella sostuvo la mirada un instante más y luego bajó la vista. Se retiró en silencio, pero al cerrar la puerta detrás de sí, dejó algo de sí misma en esa habitación, algo que ya no le pertenecía solo a ella. Mientras el sonido de la lluvia envolvía la casa, don Mateo cerró el libro y se quedó inmóvil, con la cabeza apoyada en el respaldo, dejando que el eco de su presencia lo acompañara como un consuelo mudo. Afuera, las gotas golpeaban el vidrio con la misma cadencia con la que su corazón aprendía a esperar. Y esa espera, aunque silenciosa, ya no era solitaria. El sol de la primavera iluminaba los vitrales del corredor oriental de la casa de campo, proyectando figuras de color ámbar y carmesí sobre las baldosas de cerámica. Ariana caminaba descalza por aquel pasillo, disfrutando del leve calor que se filtraba a través del vidrio y que acariciaba sus tobillos como una promesa tranquila. Llevaba en brazos un ramo de lavandas recién cortadas, y en su expresión se dibujaba una serenidad distinta, aquella que no nace del olvido, sino de la aceptación. Esa mañana, una corriente de aire había empujado una de las ventanas del desván, provocando un estruendo que alarmó a la servidumbre. Ariana, con curiosidad, decidió subir por sí misma a verificar el origen del ruido. Al entrar en el desván, el aire olía a madera antigua y a papeles dormidos en el polvo de los años. Revisando los estantes y cerrando las contraventanas, sus ojos se posaron sobre un baúl cubierto por una manta de lino descolorido. Algo en la forma del cofre, en la herrajería que lo sellaba, le provocó una sensación de familiaridad. Lo abrió con suavidad, como si temiera despertar algo dormido. Dentro, entre libros viejos, documentos y medallas olvidadas, encontró una pequeña caja de madera de nogal, envuelta en un pañuelo de seda gris. La desató con manos temblorosas. Lo que vio le hizo contener la respiración. Decenas de sobres, todos escritos con una caligrafía conocida, reposaban allí, atados con una cinta azul. Eran cartas, y cada una llevaba su nombre. Las abrió lentamente, temiendo lo que pudieran contener. La primera fechada 5 años atrás, la segunda 3. Luego, otras más recientes. Todas escritas por don Mateo, todas selladas, pero jamás enviadas. He descubierto en sus silencios la música más verdadera y en sus sonrisas apagadas el incendio que no me atrevo a provocar. Hoy la vi en la iglesia, vestía de azul. Me bastó ese color para no odiar al mundo. Sé que su corazón late por otro, pero si un día su alma necesitara refugio, yo sería muro, abrigo y tierra.
Cada línea era una confesión suspendida, una súplica que jamás salió de la tinta. Ariana sintió el pecho comprimirse. No era la sorpresa lo que la estremecía, sino la certeza de haber ignorado durante tanto tiempo una mirada que siempre estuvo allí, en las sombras, esperando sin exigencias. Se sentó sobre una manta en el suelo del desván y una a una leyó las cartas hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. Las últimas líneas, escritas con una caligrafía más firme, decían simplemente: no espero ser su amor. Solo deseo que, si un día llega a mirarme sin miedo, yo aún esté allí. Cuando bajó al comedor, la mesa ya estaba servida, pero no tenía apetito. Don Mateo la esperaba, con su gesto de siempre, atento y silencioso. Ariana no mencionó nada. Lo observó con nuevos ojos, no como a un esposo que había aprendido a respetar, sino como a un hombre cuya alma le había hablado en secreto durante años, a través de palabras que dormían bajo llave. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa, recorriendo cada rincón como si lo viera por primera vez. Entró en la biblioteca, donde el fuego aún ardía débilmente. Sobre la repisa, un retrato de su madre la miraba con dulzura. Se sentó frente a él y apoyó las cartas sobre la mesa. «¿Por qué nadie me dijo que me amaban en silencio?», susurró. Al día siguiente, durante el desayuno, un carruaje con escudos de Madrid se detuvo frente a la entrada. Un joven de acento refinado descendió con una carta lacrada. Traía noticias del círculo de don Alonso. Don Mateo la recibió en el salón. Ariana observó desde el umbral sin ser vista. El visitante hablaba con rapidez, y aunque su voz era baja, alcanzó a escuchar lo suficiente. El duque, según decía, había iniciado las gestiones para anular formalmente su compromiso con Lady Eleanor. Alegaba engaño mutuo, incompatibilidad y razones políticas. Pero la verdadera intención de la carta no era formal. Era un mensaje velado, una declaración no escrita. Don Alonso deseaba regresar a su pasado, a Ariana. El joven mensajero se retiró pronto, sin dejar rastro de su paso. Cuando don Mateo cerró la puerta, Ariana descendió las escaleras. Él la miró con serenidad, pero su rostro estaba más pálido que de costumbre. «¿Lo sabías?», preguntó ella. «Lo sospechaba, pero no quise decírtelo. No deseaba confundirte». Ariana se acercó despacio. «¿Crees que me confundiría?». «No», respondió él tras una pausa larga. «Pero temía que volvieras a mirar hacia donde ya no hay nada que encontrar». Ella bajó la vista. «Encontré tus cartas». La respiración de don Mateo se detuvo apenas un instante. «No era mi intención que las leyeras, pero las escribiste. Porque necesitaba decirte lo que no podía decirte de frente, porque eras un sueño imposible, y escribir era mi única forma de tenerte, aunque fuera en tinta». Ariana se acercó a él, hasta quedar tan cerca que pudo ver las líneas de su frente, los surcos de su dolor contenido. «No eras invisible para mí», susurró. «Solo estaba mirando en la dirección equivocada». Él bajó la cabeza. «No quiero que tomes decisiones por gratitud. No necesito que te quedes si tu alma aún se vuelve al pasado». «No me vuelvo», interrumpió ella. «Ayer lo habría hecho. Hoy no». El silencio entre ellos era espeso como la niebla de la madrugada. Pero no era un silencio de duda. Era la respiración profunda de dos almas que por fin se habían reconocido. Ariana no habló más. Salió al jardín, caminó entre las glicinas en flor y recogió una rama blanca que comenzaba a abrirse. Entró en el estudio de don Mateo y la dejó sobre su escritorio, sin decir palabra. Luego, se retiró a su habitación, con una serenidad distinta. Esa noche, la casa de campo permaneció en silencio. No hubo música, ni palabras, ni gestos excesivos, pero la flor quedó allí, sobre la madera, como una señal. Una puerta que se abría, una decisión tomada en silencio, con el alma. Don Mateo la encontró al amanecer, mientras el cielo apenas se teñía de dorado. La tomó con cuidado, y por primera vez en muchos años se permitió cerrar los ojos y respirar sin miedo. Las cartas no enviadas ya no dolían,
porque ahora ella le respondía sin escribir. El cielo de Granada amaneció cubierto por un velo gris que parecía presagiar lo que aún no se había dicho. El campo, húmedo por las lluvias de la noche anterior, exhalaba un aroma terroso que se mezclaba con la fragancia tenue de las glicinas en flor. En la casa, la rutina transcurría como siempre. La criada encendía la chimenea del comedor. Doña Herminia leía el rosario en voz baja y Ariana caminaba en silencio por la galería que daba al jardín interior. Vestía de azul profundo, con un chal claro sobre los hombros. Sus pasos eran pausados, pero en su pecho, el corazón latía con una mezcla de inquietud y claridad. La flor de almendro que había dejado en el escritorio de don Mateo seguía allí, aún fresca, como una pequeña bandera blanca en medio del silencio. No sabía si él la había entendido del todo. No le había preguntado, y esa ausencia de palabras, lejos de dolerle, le daba una sensación de libertad que no había conocido antes. Había aprendido a valorar los gestos que no buscaban ser vistos. Fue cerca del mediodía cuando un carruaje negro se detuvo al pie del portón principal. El sonido de los cascos sobre la piedra seca hizo que Ariana se detuviera al instante. Desde la ventana, vio cómo el cochero descendía con expresión tensa y abría la portezuela. El hombre que emergió del interior llevaba guantes grises y levita perfectamente entallada. Don Alonso. No hubo anuncio previo, ni invitación. El duque de Villalobos cruzó el patio con paso seguro, ignorando a la servidumbre que intentaba ocultar su asombro. Llamó a la puerta principal con los nudillos enguantados. Ariana lo recibió sin gesto alguno. Su voz, cuando habló, fue clara. ¿A qué has venido? A verte, respondió él con tono sereno. Y esta vez no aceptaré que me niegues la palabra. Ariana lo condujo al salón, donde las cortinas filtraban la luz como un velo cálido. Allí, frente a la chimenea apagada, lo enfrentó con el rostro erguido, la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. Don Alonso permaneció de pie. Parecía más pálido que de costumbre, aunque sus ojos conservaban la misma intensidad altiva de siempre. «No he dejado de pensar en ti desde que regresé», comenzó él. «He recorrido cada rincón de esta ciudad con el peso de tus ojos en mi memoria». Ella no respondió. Lo que sucedió con Lady Eleanor fue un error. Nunca debí permitir que la ambición guiara mi destino. Te perdí por cobardía, Ariana, pero no he venido a lamentarme, sino a pedirte una segunda oportunidad. Un silencio pesado llenó la estancia. Ariana, sin moverse, lo miró con una mezcla de compasión y distancia. «Ya no soy la mujer que te esperó con un pañuelo en el pecho. Tampoco soy la muchacha que se sonrojaba con tus cumplidos. He cambiado, Alonso. Y aún así sigues siendo tú», insistió él dando un paso. «No me importa tu matrimonio. Sé que aún sientes algo por mí». Ella se levantó lentamente. Sus ojos brillaban, no por emoción, sino por una firmeza que se había forjado con lágrimas en silencio. «Te equivocas», dijo en voz baja. «Lo que siento ya no se parece al amor. Es memoria. Es dolor superado. Es una lección que no pienso repetir». Don Alonso la observó incrédulo. «¿No me perdonarás nunca?» «No se trata de perdón. Te perdoné el día que dejé de llorar por ti, pero no quiero regresar a ese pasado. Me costó demasiado encontrar mi voz como para volver a silenciarla». La puerta del salón permanecía entreabierta. A pocos pasos del umbral, don Mateo escuchaba todo sin ser visto. Había llegado poco después de la llegada del duque, al regresar de revisar los campos. Al ver el carruaje, no entró de inmediato. Se quedó allí, como un centinela silencioso, escuchando el destino tomar forma en boca de la mujer que amaba. «¿Y si te dijera que lo dejaras todo por mí?», insistió don Alonso. «Podríamos irnos lejos, comenzar de nuevo, sin escándalos ni prejuicios. Te juro que esta vez no fallaría». Ariana lo miró con una ternura lejana, como quien contempla un retrato antiguo. «No eres el hombre que necesito, y yo ya no soy la mujer que soñó contigo. Mi alma está en otra parte». «¿Lo amas?», preguntó él con la voz quebrada. Ella no respondió de inmediato. Dio un paso hacia la ventana y contempló el jardín. La flor de almendro seguía allí, intacta sobre la piedra. «Estoy aprendiendo a hacerlo»,
murmuró finalmente. Pero ya no tengo miedo. Don Alonso bajó la cabeza. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando volvió a alzar la vista, supo que la había perdido. No por una traición, sino por el tiempo, por sus propias elecciones, por no haber llegado a tiempo. Se inclinó levemente, sin orgullo ni esperanza, y salió del salón con paso lento. Don Mateo dio media vuelta antes de ser visto. Caminó hacia la galería exterior, fingiendo que apenas regresaba. Cuando don Alonso pasó junto a él, no intercambiaron palabra. Solo una mirada breve, donde se cruzaron el reconocimiento y la rendición. Esa noche, la lámpara de aceite del estudio permaneció encendida más tiempo del habitual. Don Mateo leía en silencio, aunque sus ojos no seguían las palabras del libro. Ariana subió las escaleras con paso firme. Llevaba una bata de lino blanco y el cabello suelto. Su respiración estaba agitada, pero no por temor. Se detuvo frente a la puerta del estudio. La abrió sin golpear. Él levantó la vista. No dijo nada. Solo la miró con una mezcla de asombro y espera. ¿Puedo pasar?, preguntó ella con voz baja. Siempre. Ariana entró despacio. La habitación olía a madera y tabaco, a rosas secas y tinta. La lámpara proyectaba una luz cálida sobre el escritorio. Ella se detuvo frente a él. No llevaba cartas en las manos, ni flores, solo una expresión nueva, despojada de máscaras. Hoy dije algo que no había dicho nunca. ¿Qué cosa?, preguntó él. Que ya no tengo miedo. Don Mateo dejó el libro a un lado. Se puso de pie. ¿Y eso qué significa? Ariana dio un paso hacia él, luego otro, hasta que solo un suspiro los separaba. Que quiero comenzar a vivir. Contigo. No hubo beso precipitado, ni palabras ardientes. Solo una mirada larga, profunda, y luego el roce leve de su mano sobre la de él. Los dedos se entrelazaron como si siempre hubieran estado esperando ese instante. Don Mateo alzó lentamente su rostro con la yema de los dedos. Y entonces, como quien acaricia una promesa cumplida, la besó. No fue un beso impetuoso, ni urgente. Fue un beso lleno de ternura contenida, de tiempo acumulado, de silencios rotos y cartas que al fin recibían respuesta. La lámpara de aceite titiló en la penumbra, mientras el viento nocturno golpeaba con suavidad los postigos. Afuera, los campos dormían bajo el cielo estrellado. Dentro, dos almas se encontraban por primera vez sin barreras. Y en ese instante, Ariana supo que todo lo vivido había sido necesario para llegar allí. El murmullo se esparció como una hoja encendida en medio de campo seco. No habían pasado más de 5 días desde la visita de don Alonso a la casa de campo, y ya la ciudad entera tejía su versión del encuentro. Las lenguas más afiladas aseguraban que el duque había suplicado el perdón de Ariana. Otras, más maliciosas, afirmaban que la joven había vacilado y que, de no ser por una obligación moral, habría regresado con quien alguna vez fue su ilusión. La verdad, como siempre, no interesaba tanto como el escándalo. Las tertulias femeninas no tardaron en volverse hostiles. Las invitaciones a meriendas, veladas de bordado o paseos caritativos dejaron de llegar a la casa de los Villalobos. Algunas damas, antes cordiales, ahora desviaban la mirada al cruzarse con Ariana por la plaza o la iglesia. Incluso algunas criadas de casas vecinas susurraban a su paso, alimentando la tensión con frases inconclusas. Ariana, sin embargo, no se encogió. Caminaba con el rostro en alto, el moño bien recogido y los pasos firmes sobre las baldosas del mercado o las veredas del convento. No respondía, no explicaba, no pedía comprensión. Guardaba silencio con la misma dignidad con la que había aprendido a amar en la sombra y luego a dejarse amar sin miedo. Doña Herminia, desde el salón de costura, vigilaba con mirada preocupada. Aunque confiaba en la entereza de su hija, temía que la burla social abriera heridas nuevas sobre cicatrices apenas cerradas. Don Mateo, por su parte, observaba la situación con una mezcla de serenidad contenida y orgullo. No comentaba nada, pero su forma de abrir la puerta a Ariana cada tarde, de retirarle el chal al regresar,
o de dejar una taza de tila caliente sobre la mesa sin decir palabra, hablaban por él. Una tarde, mientras ambos compartían un paseo entre los limoneros, Ariana se detuvo frente a un banco de piedra cubierto de musgo. El aire olía a cáscaras frescas y hojas secas. «La ciudad me castiga por haber elegido el corazón en lugar del título», dijo en voz baja. Mateo la miró de perfil. «Entonces están dejando en evidencia lo poco que vale su aprobación. A veces, sus juicios no duelen tanto por injustos, sino por repetidos». «¿Te arrepientes?». Ella lo miró por un momento largo. «No, pero duele que quieran humillarme por ser fiel a mí misma». Fue entonces cuando don Mateo tomó una decisión que cambiaría el equilibrio social. Esa misma noche, dio instrucciones a la ama de llaves para enviar cartas personales a los principales nombres de la alta sociedad granadina. No usó emisarios. No delegó. Escribió él mismo, con su letra sobria, las invitaciones a una velada en su hacienda, con motivo de la llegada de la primavera. «¿Estás seguro?», preguntó Ariana cuando lo vio firmar el último sobre. «No me escondo, y no permitiré que te señalen como si hubieras hecho algo indigno. Esta casa es tuya, que todos lo sepan». El anuncio se propagó con la rapidez de un trueno. Algunas familias rechazaron la invitación con frialdad, alegando compromisos previos. Otras, más pragmáticas, aceptaron intrigadas. Lo cierto es que nadie esperaba que don Mateo, el siempre discreto hermano del duque, actuara con tanto carácter. La velada se programó para un sábado, al atardecer. La finca fue adornada con faroles de cristal, guirnaldas de flores silvestres y manteles bordados a mano. La música correría a cargo de un cuarteto traído desde Sevilla, y el menú, sobrio pero refinado, fue organizado por la propia doña Herminia con ayuda de la cocinera. Ariana, esa noche, eligió un vestido color malva, con un delicado bordado en hilo de plata en el escote y mangas francesas que dejaban ver sus muñecas. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, adornado con una pequeña peineta de nácar que había pertenecido a su abuela. No usó joyas. No necesitaba más luz que la que le brotaba del alma. Cuando bajó las escaleras, don Mateo la miró con una mezcla de asombro y reverencia. «Así es como se ve la dignidad», dijo en voz baja. Ella le ofreció una sonrisa tenue. «Esta noche no bailaré por cortesía, solo me moveré por convicción». Los primeros carruajes comenzaron a llegar al anochecer. El patio se llenó de risas contenidas, de saludos estudiados y abanicos que se abrían y cerraban con ritmo coreografiado. Las primeras miradas fueron inquisitivas. Algunas mujeres evitaron acercarse a Ariana, otras fingieron no verla. Pero con el correr de las horas, algo empezó a cambiar. Ariana no se limitó a sonreír desde la distancia. Se acercó a las esposas de alcaldes y magistrados, habló con las hijas de terratenientes y preguntó por la salud de ancianas conocidas. Su tono era calmo, su conversación inteligente y su presencia impecable. Una joven baronesa comentó en voz baja: «No parece la mujer que todos describían». A lo que su madre respondió: «Quizá nunca lo fue, quizá solo repetíamos lo que otros decían». Durante el concierto, Ariana se sentó al centro del salón, entre damas que antes la evitaban. Cuando uno de los violinistas interpretó una pieza de Haydn, ella cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Aquello no pasó desapercibido. Era una imagen serena, digna, irreprochable. Don Mateo la observaba desde la galería, con una copa en la mano. A su lado, un invitado inesperado permanecía en silencio. Don Alonso, el duque, vestido de negro, con expresión impenetrable. Había llegado sin anuncio, como quien viene a enfrentar el eco de una decisión perdida. «No pensé que asistirías», dijo Mateo sin girar el rostro. «Ni yo. Pero necesitaba verla una última vez». Mateo asintió. «Entonces mírala bien, no como lo que perdiste, sino como lo que jamás supiste proteger». Don Alonso no respondió. Bajó la mirada y se perdió entre la multitud. No se acercó a Ariana. No interrumpió. Solo comprendió, en silencio, que el brillo que alguna vez deseó ahora ya no le pertenecía. La velada concluyó entre elogios moderados y despedidas más cálidas que formales. Las puertas que antes se habían cerrado empezaban a entreabrirse, no por interés,
sino por una lenta pero firme reconstrucción de la reputación de una mujer que nunca pidió disculpas por amar con libertad. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio y los criados apagaron los faroles, Ariana y Mateo permanecieron en el jardín, junto a la fuente. No hablaron, solo se miraron. Él extendió la mano y ella la colocó sobre la suya con suavidad. «Gracias», dijo ella en voz muy baja. «No solo por la velada, sino por hacerme sentir que mi voz merece ser escuchada». «Gracias a ti», respondió él, «por enseñarme que el amor también puede ser un acto de coraje». Y en esa noche sin luna, con el perfume del jazmín suspendido en el aire, no hizo falta decir más. La sociedad podía murmurar cuanto quisiera, pero allí, entre las sombras de los cipreses, había quedado claro que la mujer que todos señalaron era, en realidad, la más digna de todas. El aire de Granada, en los primeros días de abril, tenía el perfume dulce de los naranjos en flor y el rumor constante del agua deslizándose por las fuentes moriscas. El cielo, despejado y luminoso, cobijaba los tejados rojizos de la ciudad como un manto de esperanza, y las sombras alargadas de los cipreses danzaban sobre los muros antiguos como si quisieran narrar una historia que solo la tierra sabía. Ariana caminaba con paso sereno entre los senderos de grava blanca que bordeaban los jardines de la Alhambra. Llevaba un vestido de muselina color lavanda, con pequeños bordados de hilo lila en el cuello cuadrado y mangas abullonadas, sujetas con encajes en los puños. Su cabello, suelto por primera vez en semanas, caía como una cascada oscura sobre sus hombros. Sus mejillas estaban sonrosadas por el sol tibio, y en sus ojos el reflejo del cielo competía con la intensidad de su sonrisa. A su lado, don Mateo caminaba en silencio, con las manos a la espalda, vestido con un levitón de lino color marfil, chaleco gris perla, pañuelo de seda clara al cuello y sombrero entre los dedos. Cada paso que daba a su lado parecía una afirmación del amor elegido, de la dignidad conquistada, de la paz merecida. Pasaron junto al pequeño estanque de los leones, cuyas aguas susurraban secretos de siglos, y luego descendieron hacia un rincón escondido del Generalife, donde un banco de piedra se ocultaba entre rosales en flor. Ariana se detuvo al verlo. Allí, años atrás, había llorado en soledad, creyéndose perdida entre el deber y el amor no correspondido. «Aquí», susurró, «creí que no volvería a sonreír». Mateo la miró con ternura infinita. «Y hoy no solo sonríes, ríes». Ella se sentó en el banco, acariciando el borde de piedra con los dedos. «Porque al fin entiendo que el amor verdadero no es una promesa ruidosa, sino una presencia constante. No es una declaración teatral, sino un silencio compartido, una mirada que sostiene, una mano que no se suelta cuando todos los demás retroceden». Él se agachó frente a ella, tomándola de la mano con suavidad. «Si yo soy esa presencia, entonces lo que he vivido ya ha valido la pena». En ese instante, el viento levantó un mechón de cabello de Ariana y lo llevó hasta el rostro de Mateo. Él no lo apartó, solo lo miró como quien contempla una revelación sagrada. Ariana cerró los ojos y apoyó la frente en la de él. El mundo se desvaneció alrededor. No hicieron falta palabras. Unos pasos discretos los interrumpieron. Era doña Herminia, vestida con su sobrio vestido gris antracita y un chal bordado con hilos celestes. Su rostro, siempre contenido, hoy brillaba con una emoción que no se molestó en esconder. Traía un pequeño cesto con pañuelos bordados y limones recién recogidos. «Disculpen mi interrupción», dijo con una sonrisa. «Solo quería ver con mis propios ojos que la vida, cuando se empeña, sabe bordar belleza sobre las cicatrices». Ariana se levantó y fue a abrazarla. La madre la estrechó con fuerza, conteniendo lágrimas. «Te bendigo, hija. No por haber encontrado amor, sino por no haber renunciado a ti misma». «Gracias por nunca dejarme sola», susurró Ariana al oído de su madre. Mateo se acercó y con una reverencia leve tomó la mano de la señora Herminia. «Esta casa no es mía sin usted. Entonces me quedaré», respondió ella con un brillo en los ojos. «Mientras me permitan envejecer entre jacarandas y ternura».
Durante los días siguientes, la finca recobró su esplendor sin artificios. Los antiguos muros, antes cubiertos de silencios, resonaban ahora con pasos tranquilos, risas contenidas, conversaciones al caer la tarde. Las criadas cosían en los corredores, los caballos galopaban de nuevo por los caminos y las flores del jardín, como si comprendieran el nuevo pulso del lugar, estallaban en colores inesperados. Ariana retomó sus bordados bajo la sombra de los cipreses. En un rincón tranquilo del huerto, con una mesa baja, telas suaves y una caja de hilos organizados por tonos, ella cosía con delicadeza. Cada puntada era como una oración, lenta, firme, paciente. Un bordado de hojas entrelazadas y almendros en flor tomaba forma sobre la tela marfil. Una metáfora perfecta de su vida, hecha de raíces profundas y flores tardías. Una mañana, mientras la brisa traía consigo el canto de los mirlos, don Mateo apareció por el sendero con un sobre en la mano. Su expresión era grave, pero serena. ¿Puedo interrumpirte? Siempre, dijo ella dejando la aguja a un lado. Él se sentó frente a ella, desdoblando el sobre con cuidado. Ha llegado una carta del marqués de Aranda. Ariana alzó las cejas con curiosidad. ¿Y qué quiere el marqués? Mateo le tendió la hoja. Ella leyó en silencio. Sus ojos se agrandaron a medida que avanzaba en las líneas escritas con tinta azul sobre el papel engomado. ¿Los invitan a la corte?, murmuró sin dar crédito. Como modelo de unión entre tradición y renovación, como ejemplo de la nueva nobleza andaluza. Ariana dejó escapar una risa incrédula. ¿La misma corte que desprecia a las mujeres sin título? ¿La misma que no me habría dejado cruzar sus puertas hace un año? Esa misma, dijo Mateo, pero el mundo cambia, y nosotros cambiamos con él. Ella bajó la mirada hacia el bordado aún sin terminar. ¿Qué haremos? Mateo se inclinó hacia ella, tomándole la mano con delicadeza. Lo que tú decidas. Ariana lo miró largo rato, con esa profundidad suya que parecía capaz de atravesar los siglos. Luego, dobló la carta con calma y la colocó junto a la tela. Entonces lo pensaremos juntos. Pero mientras tanto, quédate, no te vayas aún. Él asintió. Estoy aquí, para quedarme. Y allí, bajo los jardines de la Alhambra, mientras los surtidores cantaban y el sol acariciaba los muros de piedra, Ariana entendió que no todos los cuentos terminan con un beso bajo la luna. Algunos, los más verdaderos, terminan en la paz del alma. Cuando uno deja de luchar contra su destino y aprende, por fin, a abrazarlo. Granada, primavera de 1859. El sol se filtraba con dulzura entre los arcos de la galería, tiñendo de oro las columnas de mármol y las baldosas moriscas que aún susurraban historias de antiguos reyes y poetas. La hacienda Santibáñez, rejuvenecida por el tiempo y el amor, conservaba intacta su esencia, aunque sus muros guardaban ahora otros ecos, los de risas infantiles, pasos menudos y suspiros de esperanza. Ariana, sentada en el mismo banco de piedra junto a los jardines de la Alhambra, donde una vez creyó haber perdido todo, bordaba con la serenidad que solo los años sabios otorgan. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunos hilos plateados, resplandecía bajo la luz del atardecer. Su vestido color lavanda, de líneas suaves y mangas francesas, se movía con la brisa tibia. A su lado, una niña de 6 años jugaba con una muñeca de trapo, y un niño más pequeño, de cabellos oscuros como los de su madre, recogía flores silvestres con las manos manchadas de tierra. ¡Mamá!, gritó el pequeño. ¿Puedo llevarle estas flores a la abuela Herminia? Claro que sí, mi cielo, pero sacude bien la tierra, que sabes cuánto le molesta ensuciar los manteles del té. El niño echó a correr por el sendero empedrado, mientras Ariana lo observaba con ternura en los ojos. Aquel niño era Mateo, el hijo que había llegado cuando ya no lo esperaban. Su hermana mayor, Camila, había nacido 2 años antes, con la misma determinación serena de su madre y los ojos soñadores de su padre. Don Mateo apareció poco después, con las manos manchadas de tinta y una sonrisa cansada. Su barba tenía ya algunos hilos grises, pero su porte seguía firme y elegante. Había estado en su despacho revisando cartas de la corte,
pues desde hacía 4 años ocupaba un lugar en el Consejo Provincial de Granada, como voz moderada entre la nobleza reformista. ¿Han terminado los niños de arrasar los lirios?, preguntó con una media sonrisa mientras se inclinaba para besar la frente de Ariana. «Solo los más altos», respondió ella sin dejar de sonreír. «Los bajos aún viven. Por ahora». Se sentó a su lado y entrelazó su mano con la de ella. «¿Sabes qué día es hoy?». Ariana lo miró con picardía. «Dime tú, que siempre recuerdas los aniversarios antes que yo». «Hoy hace exactamente 7 años desde aquella velada en la hacienda, la noche en que todos los que nos despreciaron se vieron obligados a aplaudir». Ariana asintió en silencio. Aquella noche había marcado un antes y un después, no porque cambiara la opinión de la alta sociedad, sino porque los había liberado del peso de agradarles. «¿Y qué me dices del duque?», preguntó ella al cabo de un momento. «¿Has vuelto a saber de él?». Mateo frunció ligeramente el ceño, pero no con rencor. «Dicen que vive en Sevilla, solo, entre fiestas que ya no llenan el vacío que dejó tu partida. Algunos dicen que quiso casarse con una joven noble, pero ella lo rechazó cuando supo que había sido prometido tuyo. Parece que el desprecio también viaja en círculos cerrados». «Es triste», dijo Ariana con un suspiro leve, «pero cada quien escribe su historia con la tinta que escoge». Mateo le apretó la mano. «Y nosotros elegimos bien». Unos pasos firmes sobre el empedrado interrumpieron la conversación. Era doña Herminia, vestida con un vestido oscuro de crepé, encajes sencillos y el cabello cuidadosamente recogido. Sus pasos eran más lentos, su espalda menos erguida, pero sus ojos seguían siendo 2 faroles encendidos de lucidez y amor. «Los niños preguntan si pueden tomar pan con miel antes de cenar», dijo con una ceja arqueada. «Solo si prometen lavarse las manos antes», respondió Ariana con tono de madre firme. Herminia sonrió y se volvió a ir, pero antes se detuvo unos segundos. «Qué bien hiciste en no ceder ante lo fácil, hija. El amor que lucha deja raíces profundas». Ariana y Mateo intercambiaron una mirada larga, de esas que ya no necesitaban palabras. El tiempo había probado su alianza en más de una ocasión, durante los inviernos duros, cuando la salud de Mateo flaqueó, o cuando la finca enfrentó plagas que amenazaron las cosechas. Pero siempre, de alguna forma, juntos habían salido adelante. Granada también había cambiado. Las voces nuevas pedían reformas. Las mujeres comenzaban a reunirse en salones para hablar no solo de bordados, sino también de ideas. Y aunque el mundo aún era rudo con quienes desafiaban su orden, las grietas en sus muros eran visibles, y por ellas entraba la luz. Ariana se volvió hacia los cipreses, donde los niños ahora corrían con sus trenzas al viento y los rostros encendidos de vida. Cerró los ojos unos segundos y agradeció en silencio. Por la vida que construyeron, por el amor que no flaqueó ante el escándalo, por las raíces que habían echado. El viento cómplice trajo consigo el eco lejano de una risa y un susurro antiguo. El amor verdadero no siempre llega cuando se desea, pero llega cuando el alma está lista. Y aquella alma, sin duda, lo estaba. A veces, el verdadero amor no llega con promesas grandilocuentes ni gestos perfectos, sino con silencios compartidos, con miradas que sostienen y con decisiones valientes tomadas en medio de la tormenta. La historia de Ariana y don Mateo nos enseña que el corazón puede florecer incluso cuando fue herido, que la dignidad nunca está reñida con el amor y que elegir con el alma, aunque duela al principio, siempre deja una huella luminosa en el tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra raíces, para saber que llegaste hasta el final y formas parte de esta comunidad que valora las emociones profundas y los romances que resisten al olvido. ¿Te quedaste con ganas de más historias así? No olvides mirar las otras narraciones que te dejo en las tarjetas al final de este video. Hay muchos más amores inolvidables esperándote. Porque en este canal, cada historia está tejida con pasión, elegancia y alma. Gracias por acompañarme. Y dime, ¿qué aprendiste tú de este romance de época? Te leo en los comentarios.